Y en este caso él hace resaltar el primer punto, la obra de vuestra fe. Bueno, hermano mío, nosotros ya sabemos que la fe, lo hemos dicho varias veces, predicado ahí sobre la fe. Pero ahora, hermano mío, vamos a ver la obra de nuestra fe. O sea, el apóstol Pablo resalta, ¿verdad?, lo que es la obra de la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Por qué Pablo quiere decir, hermano, que la fe solo usted la sabe? O sea, la fe no se puede mostrar. Nadie sabe la fe que un cristiano tiene. Él puede decir, un cristiano puede decir, tengo fe, pero ¿cómo lo demuestra? No puede demostrarlo, porque es algo que no se ve. La fe solo se sabe que el cristiano tiene fe, solo él sabe la capacidad y la cantidad de fe que tiene, él y Dios, nada más. Pero a otro hermano, ¿cómo le va a demostrar la fe? Entonces Pablo aquí resalta algo importante, que dice la obra de vuestra fe. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos fe, ¿cómo vamos a demostrar entonces nosotros nuestra fe? A través de las obras. A través de las obras vamos a demostrar nuestra fe. Porque no puedo yo decirle, mire, yo tengo fe. Entonces, ¿cómo? Demuéstremelo. ¿Cómo es que tiene fe usted? ¿Verdad? Entonces dice, yo tengo fe, hermano. Pastor, yo tengo fe. Demuéstrame. ¿Cómo va a demostrar la fe? Entonces es a través de las obras que uno haga. Porque como tiene fe, entonces la fe lo va a motivar a hacer algo especial para nuestro Dios. Sí, amén, amén. Y eso es lo que resalta primeramente el apóstol Pablo en los tesalonicenses. Resalta, ¿verdad?, que da gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque el amor que ellos tienen, las obras de la fe. Entonces le está mostrando aquí, ¿verdad?, lo que está diciendo, ¿verdad? Damos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, ellos se acuerdan constantemente, oran al Señor y ahí están recordándole a Dios la obra que los tesalonicenses están haciendo a través de la fe. Bueno, entonces quiere decir que la fe que nosotros tenemos es una fe viva. Es una fe viva. Y esa fe, como está viva, tiene que animarnos, tiene que ayudarnos a poder hacer algo para Dios. Entonces quiere decir que si tenemos una fe viva, quiere decir que hay fe muerta también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver? Veamos, hermanos, la obra de vuestra fe. Veamos lo que dice Mateo 14, 29 al 30. Mateo 14, 29 al 30. Si lo tiene, hermanos, lo lee para que participemos. 14, 29. Ajá. Dice, y él dijo, ven y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas por ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Entonces, ¿por qué hemos leído esto? Bueno, porque Pedro era un hombre de fe. Entonces él, cuando vio al Señor que venía caminando sobre las aguas, como él tenía fe, le dijo, Señor, déjame ir. Ve, le dijo el Señor. Y él entonces quería demostrar la fe que tenía. ¿Cómo quería demostrar la fe Pedro? Caminando sobre las aguas. Ajá. Entonces la fe que Pedro tenía lo hizo caminar sobre las aguas y todos lo vieron. Pero ¿qué pasó? Cuando la fe falló en él, empezó a hundirse. ¿Qué quiere decir eso? Que van a llegar momentos, si la fe en nosotros empieza a fallar, vamos a comenzar a hundirnos. Van a comenzar los problemas. Vamos a desfallecer. Tenemos que mantener una fe fuerte, que aunque estemos pasando por momentos difíciles, nosotros nos sintamos fortalecidos, nos sintamos fuertes, porque si no, nos hundimos. Nos hundimos. Entonces Pedro
¿Cómo quiso demostrar la fe? Caminando sobre las aguas. Entonces dijo, yo voy a demostrarle a mi Señor que tengo fe. Y empezó a caminar. Hoy, Señor, ven Pedro, le dijo. Y empezó a caminar sobre las aguas. Entonces, hermanos míos, lo mismo Daniel, en el capítulo 13, hermanos míos, los tres hebreos. Vea, hermanos míos, cómo los tres hebreos demostraron la fe en Dios. Y que ellos demostraron la fe en Dios Padre, no en Jesucristo, porque todavía no estaba. Pero Daniel 3 del 16 al 18. ¿El 13 de qué? Daniel 3. 3. 16. ¿De qué? Del 16 al 18. Dice la palabra: Cedar y Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Entonces aquí ellos demostraron Su fe. la fe que tenían en Dios. Ajá. Entonces el rey Nabucodonosor había levantado una estatua de oro puro, en la ciudad de Babilonia, en una ciudad de Babilonia, había levantado esa estatua en Nabucodonosor. Y entonces hizo un decreto que todos tenían que arrodillarse ante la estatua. Y estos tres jovencitos hebreos dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar a la estatua. Y entonces el rey, y había un horno, y el decreto era que el que no se arrodillara a la estatua de oro que había levantado Nabucodonosor, iban a ser arrojados al horno, ¿verdad? Al horno de fuego. Entonces ellos le dijeron claramente lo que dice aquí Sadrach, Mesach y Abednego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, le dijeron los jóvenes: no es necesario que te respondamos, rey. Tú sabes que nosotros no nos vamos a doblegar, no vamos a arrodillarnos ante la estatua, no nos vamos a arrodillar, no lo haremos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, los librará. O sea, ¿cómo demostraron la fe ellos? Ellos confiaron en Dios. Demostraron negándose. Ahí, la obra de ellos, la obra fue por la fe que tenían. O sea que los cristianos vamos a demostrar nuestra fe a través de las obras que hacemos, ¿verdad? Para Dios. Ahí es que demostramos la fe. Si una persona ofrenda, ¿verdad?, está demostrando, ¿verdad?, algo para Dios, que tiene fe en su corazón y él sabe que tiene que ofrendar, ¿verdad? Si canta a Dios, canta para Dios, él lo tiene que hacer porque sabe que tiene fe y que Dios va a escuchar la oración, va a escuchar la alabanza. Si se hinca a orar porque sabe que Dios lo va a escuchar. Tiene esa fe. Tenemos esa fe los cristianos. Pero la fe, dice la Biblia, que tenemos que mostrarlo a través de las obras. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está resaltando ese punto importante en los tesalonicenses, ¿verdad? La obra de tu fe, la obra de su fe. Entonces, hermanos míos, cuando vemos estos puntos importantes, vemos que la fe, dice, ¿verdad?, tiene que mostrarse a través de las obras, ¿verdad?, a través de las obras. No es que vamos a ser salvos por las obras, no, de ninguna manera. No dice eso la Escritura, sino que la fe que nosotros tenemos nos hace
¿verdad? Que hagamos obras para Dios, que hagamos obras para el Señor, que nos neguemos a cualquier cosa. ¿Va? Si nosotros nos negamos, como dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Verdad? Entonces, el negarnos a ciertas cosas del mundo, ya esas ya son obras que van de la fe, porque tenemos fe en Dios. Nos negamos a las cosas del mundo. Entonces, eso es lo que el apóstol quiere decir a través de las obras de la fe. El trabajo, por ejemplo, si yo abrí aquí, es porque tengo fe. Abrí aquí, tengo fe. Entonces estoy haciendo una obra por la fe que tengo en mi corazón, por la fe que tengo para Dios. Entonces estoy haciendo yo una obra, estoy trabajando en la obra. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque yo sé que un día va a venir el Señor y que tenemos que hacer algo para Dios. Entonces el Señor ve eso. Entonces nosotros mostramos nuestra fe a través de las obras. Bendito sea el nombre de Dios. Otro punto importante, ejemplo que traigo, Primera Tesalonicenses, ahí mismo, del 6 al 8. 1 del 6 al 8. Ahí mismo. 6 al 8. Sí, capítulo 1 del 6 al 8. Dice así. Ajá. Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia ni Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense, hermano, que fue algo bien especial la fe que tuvieron los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos, las obras que ellos hacían, fue trayendo fama y fue divulgándose en Berea, ¿verdad? En Galacia, en todas las ciudades, ¿verdad? Se escuchaba hablar de los tesalonicenses, como ellos eran, la fe que tenían, el trabajo laboral. Bueno, y a pesar de que los tesalonicenses bajo tribulación andaban trabajando para el Señor, porque los judíos andaban encima de ellos, querían destruir la obra del Señor. Los judíos que no amaban la obra de Cristo, ¿verdad? Sino que estaban en contra del Señor, no aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Entonces aquí le dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. O sea, había tribulación ahí en Tesalónica cuando se inició la obra de los tesalonicenses. Cuando Pablo, bueno, si a Pablo le tocó sacarlo, los hermanos de Tesalónica les tocó sacarlo de noche lo sacaron, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, voy a cerrar la puerta porque aquí va a estar. Entonces, hermanos míos, aquí vemos nosotros que la fe que hay en nosotros es la que nos hace hacer obras. Y por eso el apóstol Pablo está resaltando, ¿verdad?, la obra de vuestra fe. Luego, hermanos míos, dos ejemplos, ¿verdad? Voy a ver Santiago. Veamos lo que dice Santiago, hermano. Adelante, Santiago, capítulo 2. No, Santiago, sí, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Vean, por eso es que, ¿cómo es que un cristiano va a demostrar la fe? A través de las obras. Entonces ya hay muchos cristianos, hermanos, que no hacen nada. Es más, ni se diferencia entre el cristiano y el mundo. Se visten igual que el mundo, caminan igual que el mundo, inclusive van a fiestas a veces.
donde está el mundo. Ahí está. Entonces, no puedes decir que tienen fe. Entonces la fe, si no hay obras, es muerta, dice Santiago. Santiago pone más claro la situación. Entonces quiere decir que la fe que tienen los tesalonicenses y la que tenemos nosotros es una fe viva. Pero tenemos que mostrarlo. ¿A través de qué? A través de las obras. Si no hay obras, es una fe muerta. Entonces aquí Santiago, ¿quién era Santiago? No es el apóstol, sino el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Él era Santiago, el que estaba de líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces se cree que estas cartas de Santiago fueron tempranas, porque la carta de Santiago fue mandada a las 12 tribus que estaban en la dispersión, a las 12 tribus. ¿Ya? Entonces Santiago les está diciendo, tienen que verse, si ustedes tienen fe, tienen que verse las obras por la fe que hay en ustedes. Si no tienen obras, entonces la fe que hay en ustedes es una fe muerta. Bueno, está tremendo. Y entonces viene Santiago y lo mismo dice el 20, el versículo 20, dice que la fe sin obras es muerta. Así dice. ¿O no sabéis, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y mire, hermano, qué bonito que Santiago pone dos ejemplos. Santiago pone dos ejemplos. El primer ejemplo es Abraham. Abraham, vea lo que dice, que Abraham por las obras se constituyó amigo de Dios. ¿Ya? Por las obras. Ahí Santiago 2:21. ¿Lo tienen? 2:21. 2:21. Uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras, por mis obras. Ahí está. Pero pone a Abraham adelante. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Entonces aquí va más allá. Dice que la fe se perfecciona con las obras. Con las obras se perfecciona. Hay muchos cristianos, hermanos, que no hacen nada. Ni canta ni alaba a Dios. Y el 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Entonces dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y pone otro ejemplo, aparte de Abraham, Rahab la ramera, Santiago 2:25. Ve ahí, así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, fue justificada. La salvaron a Rahab la ramera. Todos los de Jericó murieron, menos Rahab la ramera, sus padres y sus hermanos. Se salvaron. Pasó lo mismo que pasó con el diluvio. Que solo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces aquí vemos nosotros claramente, me gusta cómo Santiago pone la fe, que la fe sin obras es muerta. Entonces por eso que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios, porque el trabajo nos hace, ¿verdad? Nos hace ver que tenemos fe y que es una fe viva, no es una fe muerta. Entonces, la fe sin obras es muerta. Ahora bien, vamos a seguir leyendo ahí Primer Tesalonicenses, ¿qué dice? Entonces dice el versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, punto número 1. Y el punto número 2, del trabajo de vuestro amor. Además, ¿verdad? Hermanos, aquí Pablo resalta estos 3 puntos importantes. Del trabajo de vuestro amor. ¿Qué quiere decir eso, hermanos?
Uno al mismo 3, el mismo capítulo 3. Ahí después el primer punto era las obras de la fe. Y ahí sigue el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Entonces Pablo está resaltando también que la iglesia de Tesalónica era una iglesia amorosa, que con el amor se estaba ganando a la gente. ¿Se acuerdan del mensaje de anoche? No paguemos mal por mal, sino bien por mal. Y acercándonos a la gente a veces, hermanos míos, es como podemos ganar las almas. Entonces aquí Pablo recalca este otro punto número 2, del trabajo de vuestro amor. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo recalca eso? Porque miren, veamos lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 4. Porque el amor cubre multitud de pecados. Eso es lo que dice Pedro. Entonces quiere decir que, ¿qué quiere decir esto? Que el amor cubre multitud de pecados. No que usted, porque va a amar al prójimo, usted se va a cubrir de multitud de pecados. No, porque nosotros ya no tenemos que tener pecado. Ya estamos lavados por la sangre del Cordero. ¿Quién es el que cubre multitud de pecados? La persona a la que nosotros amamos, a la que ganamos con nuestro amor. Ella se está cubriendo de multitud de pecados al empezar a sentir la amistad, al empezar a sentir el amor, el cariño que le demos nosotros como cristianos a los demás. Entonces, por eso dice, cubrirá, porque el amor cubrirá multitud. Pedro, capítulo 4. Versículo. Permitido. Primera de Pedro. Sí. Porque el versículo no, creo que no lo anoté. Sí, no anoté el versículo. Se me quedó ahí. Entonces Pedro está diciendo que a través del amor, ¿verdad? Porque el versículo 8. El 8 es, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Verdad? Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, 8. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrirá, pero no es a uno, sino al que se le está dando el amor, porque se cree que esa persona no está en los caminos del Señor. Entonces, con el amor que le demos, esa persona va a llegar a los caminos de Dios, y allí es donde se van a cubrir multitud de pecados, ¿verdad? Multitud de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol Pedro? ¿Por qué? Porque veamos también lo que dice Santiago. Permítame, no, es que le digo vuelta. Permítame. Santiago 5:20. Dice Santiago 5:20, allá atrás. Sepa que el que haga, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error del camino, de su camino, salvará de muerte un alma y dice, y cubrirá multitud de pecados. Ahí está. Entonces, si con el amor nosotros hacemos, hermano mío, regresar del camino, ¿verdad?, a un pecador, entonces estaremos cubriendo multitud de pecados, pero no nosotros, sino a la persona que hemos hecho volver de su camino, del error de su camino. ¿Por qué? Porque sus pecados van a ser lavados con la sangre del Cordero. Sí, amén. Ahí está. Yo antes creía que yo me iba, pero dije yo ¿por qué? Nosotros como cristianos, ¿por qué? Si se cree que nosotros ya estamos limpios. La multitud de pecados que nosotros teníamos ya fueron limpiados por la sangre del Cordero. Sí, amén. Entonces empecé a ver el texto
correctamente como decía, ¿verdad? Y aquí Santiago en el 5:20 nos hace la declaración correcta, ¿verdad? En el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí nos explica, si nosotros hacemos, ¿verdad?, a una persona que no es cristiana, la hacemos regresar, que venga a los caminos de Dios, entonces esa persona va a ser lavada por la sangre del Cordero y va a cubrir multitud de pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. El odio, dice Proverbios, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí está. El odio despierta rencillas, claro. Imagínense, una persona odia a otra persona y se lo hace notar. La persona va a estar rencillosa. Bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le he hecho yo? Para que me mire así, para que me diga esto, para que me diga lo otro. Entonces, aquí Salomón está hablando claramente que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Todas las faltas de la persona. Entonces dice, pero esa persona, yo veo que es bien tranquila, su forma de ser, ¿verdad?, su forma de hablar, su forma de tratar, y entonces ahí ya la persona está recibiendo. Y esto es lo que resalta el apóstol Pablo en los tesalonicenses, ¿verdad?, del trabajo de vuestro amor. Entonces él está resaltando en la carta que le manda a los tesalonicenses. Gloria a Dios. Y el tercer punto, ya para terminar, volvemos ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Y dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. O sea, resalta 3 puntos, ¿verdad? Resalta las obras de la fe de los tesalonicenses, resalta del trabajo de vuestro amor, del trabajo de su amor, y luego resalta la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos esperaban la venida de nuestro Señor. Tenían ellos constantemente hablaban de la esperanza, tenían esa constancia en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo después en 2 Tesalonicenses les da a conocer algunos puntos importantes que ellos desconocían, porque era una obra nueva, una iglesia nueva. Ellos empezaban a escudriñar la palabra, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo les ayuda, les anima a que ellos sigan adelante, así como van con el trabajo, demostrando su trabajo a través de la fe, demostrando también el trabajo a través del amor y también con la esperanza puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vendría, como dice 1 Tesalonicenses, versículo 10, ahí estamos, versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Entonces aquí resalta eso de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que ellos estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo en esos días, porque muchos creían que en esos días Jesucristo venía. Y entonces Pablo escribe la carta y ahí les explica. Y la segunda carta a los tesalonicenses, hermanos,
también es maravillosa porque ahí les explica de algunas inquietudes que ellos tenían, que después voy a estar nombrando, hermanos, en algún pensamiento de la palabra, en algún mensaje. Gloria a Dios. Con esto, hermanos, terminamos. Gloria al Señor, pongámonos en pie. No ha sido fácil. No es fácil predicar así, hermano. Hoy no es aquí, hoy es el vecino. Sí, esa es la paz. Pongámonos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido desarrollar este servicio, Señor. ¿Qué te podemos decir, Padre? Solo que tengas misericordia, Señor, de los vecinos, Padre. Que seas misericordioso con ellos, Señor, que toques sus corazones y que un día, Padre, ellos mismos van a testificar, Señor, de la grandeza tuya, Padre Santo. Nosotros los ponemos en tu mano, toda esta colonia, para que seas tú rompiendo cadenas, rompiendo ataduras del diablo, Padre Santo, aleluya, y que llenes su vida y su corazón, Señor, con tu palabra, bendito Dios. Que un día ellos puedan entender, Padre Santo, que tú eres Dios, Señor, y que solamente a través de la sangre del Cordero podemos llegar al cielo, Señor. Podemos estar un día contigo. Te damos gracias por el pensamiento de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder adorarte, de poder glorificarte, de poder ofrendar, de poder leer la palabra tuya, Padre, y de poder enseñar tu palabra. Bendice, Señor, tu pueblo, Padre Santo. Señor, despídenos de este servicio, pero no de tu presencia, creyendo, Señor, que tú estarás con nosotros desde ahora y para siempre. Y a ti daremos honra y daremos gloria por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora lo sentí frío como ayer. ¿Ya pagaste? ¿O él solo se conoce? No.